Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno. Bueno, oremos primero al Señor para que nos ayude. Señor, Padre Celestial, te damos tantas gracias por permitirnos venir hasta aquí, por permitirnos tener con vida y disfrutar de este día también, por poder cantarte y poder escuchar también tu palabra ahora. Señor, ayúdanos a poder entenderla y a poder recibir tu mensaje hacia nuestra vida, para ponerlo en práctica y vivir para ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos en esta serie de mensajes que le hemos puesto por nombre Personas de Barro. ¿Sí? Y en esta serie ya hemos visto la historia de Adán y Eva, después vimos la historia de Noé, vimos la historia de Abraham, de Isaac, y hoy día nos vamos a centrar en la historia de Jacob. La idea de esta serie de mensajes, Personas de Barro, es primero entender que los personajes de la Biblia no son grandes héroes, son personas de carne y hueso, personas con luces y sombras, como hemos dicho, igual que nosotros. Y esto nos muestra que Dios llama a personas imperfectas, a personas pecadoras, como ellos y como nosotros, y hace de ellos para sus planes según como Él le place, para su gloria. Además, para entender que estas historias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento no son historias aisladas, no están separadas unas de otras, sino que están unidas por un hilo central. La viga maestra de toda la Biblia es Jesucristo. Todas estas historias, todos estos personajes, desde Adán y Eva, pasando por Noé, Abraham, Jacob, Isaac, son personas que pertenecen a una misma línea genealógica, descienden sanguíneamente, presentan la misma descendencia. Y ellos además son receptores de una promesa que Dios hizo en Adán y Eva, que era: yo enviaré un descendiente de la mujer de Adán, de Eva, y este descendiente va a aplastar la cabeza del mal. Va a venir alguien que va a hacer eso. Esa es la promesa que pasa de generación en generación y que se va ampliando y se va profundizando. Cuando llega a Abraham, lo llama y le dice, le repite la misma promesa, pero lo amplía un poco más y le dice que por medio de este descendiente van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, que su descendencia va a ser numerosa y que va a seguir teniendo hijos hasta llegar a este descendiente. Si esa promesa pasa por Abraham, después la hereda Isaac, que nació milagrosamente porque su madre era estéril y de muy avanzada edad. Y luego Isaac con Rebeca, que también era estéril, también hubo un nacimiento milagroso que era el de Jacob. Y la promesa continúa. ¿Sí? Ese es el hilo central de estas historias, que es el Mesías, el que iba a venir. Bien, entonces ahora nos vamos a centrar en esto de Jacob. ¿Sí? Y mientras estaba meditando, estudiando este tema, la historia es bien larga, y me acordaba de una canción que me carga, la detesto, pero se me repetía una y otra vez en la cabeza. Yo creo que ustedes la han escuchado, Los Caminos de la Vida, de Vicentico. Detesto la voz de Vicentico y sonaba la canción, Los Caminos de la Vida. Entonces ahora se la transmito a ustedes para que se les quede pegada también. Pero la letra dice, los caminos de la vida, léanlo con la voz de Vicentico, por favor. No son lo que yo esperaba, no son lo que yo creía, no son lo que imaginaba. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Qué canción más deprimente. ¿Sí? Pero esa canción identifica muy bien lo que es la vida en general. Así es la vida. Pasemos a Jacob. A Jacob le pasaron muchas cosas en la vida. Le pasaron tantas cosas. Levanten la mano quienes no conocen o no se acuerdan de la historia de Jacob. No la conocen o no se acuerdan. O se acuerdan más o menos de la historia de Jacob. Sin vergüenza, si no los vamos a mirar feo. Es normal no acordarse, yo tampoco no me acordaba de todo, tuve que releerla todo. No, ya, bien, bajen la mano nomás. Bueno, la idea es que estos días ustedes puedan volver a leer esta historia que está en Génesis
desde el capítulo 25 al 32. Vuelvan a leer esta historia, los que no la conocen o los que la conocen igual, léanla para que la conozcan, porque lo que voy a decir ahora es más bien un resumen, un resumen rápido de lo que le pasó, pero es bueno que ustedes lo lean, porque eso va a mejorar aún más el mensaje para que sea de bendición para tu vida. Es bueno que estés leyendo y releyendo la Escritura. Bueno, ¿quién fue Jacob? Partamos por eso. Después vamos a ver cómo se manifiesta Dios a Jacob y cómo esto tiene que ver con nosotros. Lo primero, ¿quién fue Jacob? La Escritura nos dice que Jacob era hijo de Isaac y Rebeca. Rebeca era estéril, no podía tener hijos, así que fue un nacimiento milagroso. Y nos dice que durante el embarazo, Rebeca sentía que dentro de su vientre pasaba algo. ¿Se acuerdan de eso? Que como que se movía mucho su estómago. Los que han visto de cerca un embarazo, me imagino que han visto cómo se mueve, a veces se marca, como que se asoma, es bien loco. Pero acá nos dice que parece que era más de lo normal y como en esa época no había radiografía, no había todas esas cosas, no tenían cómo saber qué pasaba, pero sentía que adentro como que había una lucha. Y es porque habían dos, eran gemelos. Eran dos los que estaban dentro del vientre de Rebeca que peleaban dentro de sí. Entonces, me imagino cómo habrá sido sentir eso y ver eso en el estómago de Rebeca. Entonces dice que Rebeca, preocupada, fue a consultar al Señor y el Señor le dijo que dentro de su vientre había dos naciones. O sea, habían dos bebés que peleaban entre sí. Y le dijo una especie de profecía que le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Sí? Luego cuando nacen, es bien extraño este nacimiento porque dice que el primero que nace era como un poco peludo y con el pelo rojizo. Y por eso le pusieron por nombre Esaú. Es el que nació primero, el mayor. Pero justo detrás de él dice que salió y venía una mano agarrada de su talón. Súper extraño. Pero el que venía detrás venía agarrado del talón de Esaú. Y por eso le pusieron por nombre Jacob, que significa talón, o también se puede traducir como el engañador o el suplantador. Porque eso de tomarle el talón a alguien es como tratar de tomar su lugar y como tratar de tomarse de otro. ¿Sí? Así que hay un simbolismo ahí. Entonces ahí nacieron estos dos hermanitos, Jacob y Esaú. Esaú era el mayor. Y nos dice la Escritura después que Esaú era como el estereotipo de macho, el típico macho, peludo, fuerte, hombre de campo, hombre cazador. ¿Sí? Nos dice que él era así. Y además nos muestra que tenía un carácter impulsivo. Ese era el estereotipo de macho. Pero en cambio, Jacob, su hermano menor, dice que era diferente porque él era tranquilo y era más de quedarse en casa, mientras su hermano salía a cazar. ¿Sí? Y volvía, así, era típico macho. Y nos dice que un día cuando ya estaban más grandes, estos dos hermanos, Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas. Y dice que era un guiso rojizo, o sea, seguramente le puso longaniza, no sé, algo así, longaniza de Chillán, entonces estaba buenísimo el olor que tenía ahí. Hasta el punto de que Esaú venía de cazar del campo, venía su hermano y venía muerto de hambre. Y como este era un típico hombre así como primitivo, como impulsivo, venía tan muerto de hambre que le rogó a su hermano Jacob, por favor, dame de esas lentejas con longaniza, por favor, dame lentejas. Y Jacob, como su nombre lo indica, Jacob significa engañador, suplantador. Jacob era alguien que vivía con la pillería siempre ahí. Jacob era alguien tramposo, por así decirlo. Y a Jacob se le ocurrió algo. Se le ocurrió aprovechar el momento y sacar provecho de esa situación para decirle a su hermano Esaú, yo te doy lentejas, pero si tú me vendes a mí la primogenitura. La primogenitura se refiere al derecho que tiene el hermano mayor. Este derecho es el derecho que tiene de recibir doble herencia, el hermano mayor, además tener el liderazgo familiar cuando el padre ya no esté, y además de ser el portador de la promesa del Mesías, el que iba a venir, ¿cierto? Que se le prometió a Adán y Eva, que va a venir alguien, un descendiente que va a aplastar la cabeza del mal. El primogénito iba a ser heredero también de esa promesa, iba a continuar esa promesa. Jacob, pillamente, como su nombre lo indica, el engañador,
le dijo, yo te doy lentejas, pero tú véndeme ese derecho. Y Esaú, como era típico hombre con hambre, ¿cierto? Bueno, al menos hablo por mí, cuando uno tiene hambre como que no piensa mucho, quiere comer rápido. Dijo, ya, te la vendo, ya, pero dame comida. Y dice que de esa manera Esaú despreció su primogenitura, despreció este derecho y se lo pasó a Jacob. Seguramente él se olvidó, no le dio importancia, dijo, ¿qué tanto? De una broma, no sé, no le dio importancia. Pero Jacob quedó pensando en eso. Dice que más adelante, cuando ya eran más grandes estos hermanos y cuando el papá Isaac estaba a punto de morir, era parte de la tradición que el papá, en una ceremonia religiosa, bendecía al hijo mayor para transmitir estos derechos de la primogenitura. Y dice que Isaac llamó a su hijo mayor, Esaú, que además era su favorito, porque era el que cazaba, era el hijo de tigre, el hijo de papá, que traía la comida que le gustaba al papá para hacer asado. En cambio, Jacob era el favorito de la mamá. Dice que Isaac llamó a Esaú y le dijo, hijo, yo ya estoy cerca de morir, así que tráeme un animal, anda a cazar, tráeme un animal y me preparas una comida como a mí me gusta y así yo te voy a bendecir. Y cuando Isaac dijo eso, nos dice la escritura que la mamá, Rebeca, estaba escuchando, porque así son las mamás, ¿cierto? Las mamás siempre tienen oído en todos lados, las mamás escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Y como Rebeca tenía por favorito al otro hijo, al menor, Jacob, esperó a que Esaú se fuera y llamó a Jacob y le dijo, hijo. Le contó todo el plan, le dijo, mira, tu papá va a bendecir a Esaú, así que mientras él está cazando, tráeme tú 2 cabritos de aquí, de la casa, de aquí del patio, y yo le preparo el guiso que le gusta a tu papá, porque yo sé cuál es el guiso que le gusta a tu papá. Yo se lo preparo. Y como él estaba medio ciego ya por la edad, dijo, tú te haces pasar por tu hermano para que te bendiga a ti. Lo hicieron así, fue a buscar los cabritos, además con la piel de estos cabritos dice que se la puso en los brazos y en el cuello, porque el papá se iba a dar cuenta, si no tocaba los pelos de Esaú, porque era peludo Esaú, pelo en el pecho, ¿cierto? Barba, todo eso, lo típico. Pero Jacob no tenía eso, entonces le puso la piel de los cabritos con el pelo, le puso la ropa de Esaú, que olía a Esaú, olía a campo, a trabajo, a macho, ¿sí? Y dijo, llévale esta comida. Entonces Jacob cayó en esto. Jacob estaba acostumbrado a ser tramposo, a ser engañador. Fue donde el papá es Isaac y le dijo, padre, aquí estoy, volví, te traje tu comida. Aquí está. Isaac también le pareció un poco extraño y le preguntó, pero ¿cómo tan rápido? Y me llama la atención que Jacob mete a Dios en su mentira. Le dice, el Señor, tu Dios, me ayudó. Y así casé más rápido. Ese detalle es importante porque dice el Señor, tu Dios. No se identifica Jacob con ese Dios como suyo, sino como el Dios de mi papá. Y era porque Dios todavía no se había revelado a la vida de Jacob, todavía no lo conocía. Pero es interesante que además mete a Dios en su mentira. Tu Dios me ayudó. ¿Sí? Usó el nombre de Dios en vano para mentir. Bueno, Isaac lo tocó, lo olió, le pareció raro igual, pero dijo, bueno, ok, y lo bendijo. Y le transmitió todos los derechos de la primogenitura. Dice que después, cuando pasó esta ceremonia de la bendición, llegó Esaú con el animal que cazó, llegó a preparar la comida y se la sirvió el papá. Y el papá le dijo, pero ¿cómo? Si ya te bendije, ya comí, ya viniste, ¿qué pasó? Y se dieron cuenta de lo que pasó. Que Jacob se había hecho pasar por su hermano Esaú. Dice que Esaú pegó un grito tan desgarrador, un grito tan terrible, se puso a llorar, le rogó al papá que lo bendiga, pero ya no había nada que hacer, ya estaba hecho. Se enfureció de tal manera Esaú que quiso matar a su hermano Jacob. Y dijo en su mente, voy a esperar a que mi papá Isaac muera, vivir el duelo, y después de eso voy a matar a Jacob. Estaba decidido a matar a su hermano. La mamá, no sé cómo se enteró de eso, las mamás se enteran de todo. Se enteró de eso la mamá y le dijo a Jacob, su hijo favorito, ándate de acá porque si no te van a matar, voy a perderlo a los dos. Ándate a la casa de mi hermano que está por allá lejos, Labán, tu tío, quédate ahí hasta que se le pase todo esto, hasta que se le pase a Esaú.
Y así lo hicieron. Jacob huyó a la casa de su tío Labán, que estaba más al norte, 2 días de caminar según Google Maps, lo busqué ahí. 2 días caminando son 52 horas. Y llegó a la casa de su tío Labán, pero no lo conocía, no sabía dónde vivía, así que preguntó, llegó preguntando. Pero antes de eso, cuando iba de camino a la casa de su tío, ahí es cuando ocurre un encuentro extraño y misterioso, que es lo que leímos recién en Génesis capítulo 28. Revisémoslo brevemente. Génesis capítulo 28. Y aquí pasamos al segundo punto, cómo es que Dios se manifiesta a Jacob en su vida. Dice que cuando iba camino hacia Harán, que es donde vivía su tío, cuando estamos leyendo el capítulo 28 de Génesis, versículo 11, dice que llegó a cierto lugar y que para descansar se puso a dormir en el suelo y puso una piedra como almohada, para que vean lo pobre y miserable que estaba Jacob. Para tener una almohada de piedra hay que estar mal, ¿cierto? ¿Alguien ha dormido con una piedra de almohada? Difícil, está difícil. Pero dice que él puso una piedra de almohada y cuando estaba durmiendo tuvo una visión extraordinaria donde vio que había una escalera que conectaba la tierra con el cielo y que bajaban y subían ángeles. Y aquí hay algo que me llama la atención y es que dice que él vio al Señor. Dice que lo vio. ¿Dónde era? Dice que lo vio en la escalera, vio al Señor visiblemente. Y aquí una pequeña pausa, porque vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 51. Cuando Jesús estaba llamando a sus apóstoles, uno de ellos, Natanael, se vio sorprendido porque Jesús le dijo algo de su vida, que él quedó, wow, ¿cómo supiste eso? Y Jesús le dice, vas a ver cosas más grandes aún. Y añadió Jesús, versículo 51, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Está haciendo alusión exactamente a esta visión que tuvo Jacob. Volvamos ahora a Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. La visión que tuvo Jacob cuando vio que estaba esta escalera al cielo y dice que vio visiblemente al Señor, quien estaba ahí era Cristo, era Jesús. La Escritura nos dice que Dios no tiene cuerpo, que Dios es invisible. Y nos dice el Nuevo Testamento que Jesucristo, es Dios hecho hombre, es la imagen visible del Dios invisible. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Incluso en una ocasión cuando Jesús estaba hablando con los líderes religiosos, les dijo, Abraham se alegró de ver mi día. Y ellos le dijeron, pero ¿cómo conoces a Abraham si tú no tienes ni 50 años? Y Jesús les dijo, de cierto les digo, antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús conocía a Abraham, Jesús conocía a Isaac, Jesús conoció a Jacob. El que vio a Jacob en esa escalera era Jesucristo. Jesucristo lo cuidaba de cerca y lo estaba viendo muy de cerca y sabía quién era. Lo estaba viendo tan de cerca que incluso le habló esa noche a Jacob y le volvió a repetir la misma promesa que le había dicho a sus padres. Y le dijo, el versículo 13, pongan atención a los detalles, le dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo y de tu padre Isaac. No le dice, yo soy tu Dios. Todavía no. Le dice, yo soy el Dios de tu abuelo y de tu papá. Y obviamente Jacob había escuchado de estas historias que eran sorprendentes. Había escuchado del Señor, pero no lo conocía todavía. Y le dice, a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Le vuelve a repetir la misma promesa que le hizo a sus padres. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás, etc. Después le dice, yo estoy contigo. Te protegeré por donde quiera que vayas.
Te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que he prometido. Con todo. Jacob nunca buscó a Dios. Jacob no conocía a Dios. Jacob vivía su vida como su nombre lo indicaba, el engañador, el tramposo, el estafador. Recuerden que hace un momento atrás él había metido incluso a Dios en su mentira, cuando le dijo a su papá, tu Dios me ayudó. Y eso era mentira. Si miramos la vida de Jacob, Jacob por ninguna parte merecía la gracia y el cuidado de Dios, por ninguna parte. No era una persona muy religiosa, que digamos, pero dice que Dios estaba con él. Y también me llama la atención lo que pensó Jacob después de esto. Y lo que pensó Jacob después de esto nos muestra el pobre entendimiento que él tenía de Dios. Porque dice, bueno, entre otras cosas dice que se dio cuenta que este lugar está Dios en este lugar, le dio miedo también, ¿cierto? La reacción natural ante el Señor de señores. Y dice que se levantó temprano el otro día, le puso como nombre ese lugar Betel, que significa casa de Dios, que se dio cuenta que Dios estaba ahí. Pero además dice que hizo una promesa, estamos en Génesis 28, capítulo 28, versículo 20. Dice que Jacob hizo la siguiente promesa. Pongan atención a la promesa, porque esto te muestra la visión que él tenía de Dios. Y dice, si Dios me acompaña, lo hizo como para sus adentros, si Dios me acompaña y me protege en este viaje que estoy haciendo, si me da alimento, ropa, y si regreso sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Una condición. Y esto nos muestra la visión pobre que tenía Jacob de Dios, porque está haciendo de Dios casi un banco, un mall. Para Jacob, Dios era un mall, era un banco. Le está diciendo, Dios, tú tienes que darme ropa, tienes que darme comida, tienes que darme casa, y si me das todo eso, vas a ser mi Dios. Está pactando con Dios. Esto nos muestra que Jacob no tenía idea, no tenía pero la más menor idea con quién estaba hablando. No tenía idea que estaba hablando con el Señor de la gloria, con quien no se pacta. El Señor es el que da las órdenes. Yo no le doy órdenes a Dios. Si tú me das esto, esto y esto, entonces ahí te voy a seguir. Si no, no. Así. Esa era la visión que tenía Jacob de Dios, un Dios pequeñito. Así. Y le está estableciendo una condición. Tú me das, yo te doy. Un poco parecido a lo que es hoy día el Evangelio de la Prosperidad. Bueno, la cosa es que después siguió su camino, llegó a la casa de su tío Labán, conoció ahí a sus hijas, Raquel y Lea, le quedó gustando una. ¿Cuál era? Raquel. Muy bien. Y dice que su tío le preguntó, bueno, tú vas a trabajar para mí, ¿cómo te pago? ¿Cómo arreglamos el pago? Y Jacob le dijo, voy a trabajar para ti, pero si tú me pagas, dándome a tu hija Raquel, para que sea mi esposa. Voy a trabajar para ti 7 años, le dice Jacob, por tu hija Raquel. O sea, estaba enamorado, porque para trabajar 7 años, ¿cierto? Porque eso era una suma enorme de dinero en esa época, porque era un trabajo pastoril. Y eso era una suma enorme de dinero. O sea, estaba realmente enamorado de Raquel. Bueno, la cosa es que dice que pasó rápido ese tiempo porque estaba enamorado, estaba impaciente. Y dice que pasó ese tiempo de 7 años en que le trabajó a su tío a cambio de su hija Raquel. Y cuando se cumplió el tiempo, ok, lo pactado. Hicieron la boda, dice que hicieron un banquete enorme. Y dice que Labán, en vez de entregarle a Raquel, le entregó a la hermana mayor. ¿Cómo se llamaba? Lea. Y dice que al otro día, cuando Jacob se acostó con quien pensó que era Raquel, pero no se dio cuenta que no era Raquel, ¿por qué no se habrá dado cuenta? Había habido una fiesta, había comido, había tomado. Además, en la época las novias tenían un velo en la cara, entonces él estaba tan emocionado y ya había esperado tanto tiempo que no se dio cuenta. Y el otro día despertó con resaca, se dio cuenta
que no era Raquel, sino que era la hermana mayor, era Lea. Se dio cuenta que había sido engañado. El engañador fue engañado. El engañador fue engañado. Lo engañó su tío Labán y le pidió explicaciones y su tío le explicó: lo que pasa es que aquí tenemos una tradición donde no podemos entregar a la hija menor si antes no entregamos la hija mayor. Le hizo otro trato, le cambió el trato, le dijo: ok, mira, tú trabájame 7 años más y en una semana yo te doy a Raquel por esposa. Ok, ya. De nuevo, cambió el trato, lo hizo, a la semana siguiente le dio a Raquel como esposa, ahora tenía 2 esposas, y le trabajó 7 años más, 14 años esclavizado trabajándole a su suegro. ¿Cómo te ven eso? 14 años trabajándole a tu suegro o a tu suegra. No sé, para que te hagas una idea. Y durante ese trayecto de tiempo, durante esos años que pasaron, además ocurrió otra cosa terrible, y es que estas hermanas empezaron a tener una rivalidad entre sí, una competencia, porque resulta que Raquel no podía tener hijos, y Raquel era la que amaba, a la que amaba Jacob, y Lea, que parece que no era muy agraciada, porque dice la Escritura que Raquel era de hermoso parecer, pero Lea era de ojos tristes. Eso es todo lo que dice de Lea. Así que parece que no era muy agraciada y no era muy querida, pero Lea era la que tenía hijos. Lea era la que le daba uno y otro hijo a Jacob, mientras Raquel no podía tener hijos. Bueno, a la larga, entre los hijos de Raquel, los hijos de Lea, los hijos de la sirvienta de Raquel, porque Raquel al no poder tener hijos le dijo: te doy a mi sirvienta para que tenga hijos con ella. Era así, para que veamos lo disfuncional que era esta familia. Esta era una familia realmente disfuncional. Si tú pensaste que tu familia es disfuncional, mira esta historia, mira las historias de la Biblia. 2 esposas, una que no puede tener hijos y que para tener hijos le pasa a la sirvienta. Qué bueno que son primos también, sí. Es una familia muy loca esta. Una familia muy rara. Entonces aquí tenemos una historia de amor y de distorsión, porque competían estas 2 hermanas por quién le daba más hijos. Porque Lea decía: ahora que le voy a dar un hijo, ahora sí que sí me va a querer. Ella no se sentía querida por Jacob, perdón. Y ella pensaba que teniendo hijos, su esposo la iba a querer. Y decía, con cada hijo nuevo que nacía, decía: ahora sí que me va a querer. Ahora que le dio otro hijo, me va a querer. Pero no, seguía queriendo más a Raquel. Pero Raquel no podía tener hijos. Finalmente nacieron 12 hijos de todo eso. Entre estas mujeres, 12 hijos de Jacob, que son después las 12 tribus de Israel. Bueno, finalmente se cumple el tiempo, que eran 14 años, el tiempo pactado, 14 años de trabajo a su suegro Labán, y le dice: ya, suegro, se cumplió el tiempo, así que me tengo que ir. Y el suegro le dice: pero no te vayas, por favor, porque me ha ido bien contigo, parece que trabajaba bien Jacob, le prosperó el ganado, le iba bien en los negocios. Quédate y dime cómo te pago. Y Jacob: ya, bueno, ok, me quedo. Se quedó otro tiempo más, le dijo: ya, mi pago, quiero que me pagues con el ganado que tú tienes, todo el ganado que sea manchado, que tenga colores oscuros, que tenga manchas en la piel, etc. Págame con eso y con eso estamos bien. Y en un tiempo más me voy. Pasó eso, resulta que empezaron a crecer mucho más los animales del ganado que tenían manchas, se empezaron a reproducir más que los que no tenían manchas. Por lo tanto, le empezó a ir muy bien a Jacob y empezó a tener mucho más ganado que su suegro Labán, a tal punto que en un momento ya Labán se enojó, se choreó, lo miraba feo, su hijo hablaba mal de Jacob, diciendo: Jacob está aprovechándose de mi papá, está robando. En ese momento Dios le dijo: vuelve a tu tierra, vuelve, sal de ahí. Jacob tomó sus cosas, tomó a sus esposas y dice que huyó secretamente, no le dijo a su suegro. Se arrancó de su suegro y se fue de vuelta a su tierra donde había nacido, donde estaba su familia. Labán lo fue a encontrar, lo alcanzó, lo persiguió, se enojó, después se arreglaron, eso sí, terminaron bien. Pero después dice que cuando Jacob venía con su familia, con todo su ganado, sus sirvientes, sus hijos, venían cerca de donde él había venido, donde había nacido, quedaba algo pendiente, que era reencontrarse con su hermano, Esaú. ¿Y se acuerdan que Esaú
lo quería matar. Entonces Jacob tenía miedo, porque él temía que Esaú viniera y matara a sus hijos, a sus esposas. Pero dice la Escritura que iban ángeles con él y que Jacob los vio que iban ángeles con él para fortalecerlo. Pero dice que él igual tenía miedo y dice que a él se le ocurrió un plan. Como era pillo, Jacob era astuto, se le ocurrió un plan, hacerle varios regalos a su hermano antes de que lo encontrara. Dice que mandó a sus sirvientes a que se adelantaran en el camino y vayan a encontrar a su hermano Esaú. Y dice que a estos sirvientes los llenó de regalos para él. Cientos de animales, vacas, ovejas, corderos, de todo. No recuerdo los números, pero eran bastantes. Eran cientos de animales. Y además le regala sirvientes. Y dice, les dice a los sirvientes, sepárense por grupos. Vaya primero un grupo, se encuentra con él y le da este regalo. Después el siguiente grupo le trae más regalos. El siguiente grupo le trae más regalos. Y Jacob pensó, de esta manera yo voy a apaciguarlo. Si él está enojado, voy a calmar su enojo con regalos como que no se acaban los regalos, ¿cierto? Esa era la idea. Como que hay muchos regalos para él. Pensó en eso astutamente. Y dice que igual tenía miedo y que por si acaso separó a su gente en dos grupos. Dividió su gente en dos campamentos. Por si acaso, si matan a uno, el otro puede arrancar. Astuto. Siempre ahí, tratando de buscar la trampa. Vivo. Dice que justo la noche antes de que ya se iba a encontrar con Esaú, por si acaso hizo cruzar a sus esposas e hijos por el río Jaboc, que crucen al otro lado, que se pongan a salvo en el otro campamento, y dice que Jacob se quedó solo esa noche. Y aquí pasó algo muy, muy extraño. Vamos al capítulo 32 de Génesis. Génesis 32, desde el versículo 22 en adelante. Pasó algo muy extraño porque Jacob, en este momento de mucha preocupación, de mucha angustia, dejó a su familia a salvo y él se quedó solo en la noche. No sé si meditando, pensando, ansioso. Se lo comía la ansiedad. Y dice que apareció un hombre misterioso que se encontró con Jacob. Aquella misma noche, dice la Escritura, Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos y cruzó el río Jacob. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces, un hombre luchó con él hasta el amanecer. ¿Quién era este hombre? Apareció un hombre de la nada que empezó a pelear con Jacob. Pero Jacob no sabía quién era, no era Esaú, por cierto. No sabía quién era, empezó a pelear con él, con toda su fuerza. Dice que luchó con él hasta el amanecer, o sea, estuvieron horas peleando. Imagínense el cansancio de eso. Si cuando vemos en la tele, en la lucha libre, en el boxeo, que pasan un par de minutos y ya quedan exhaustos, quedan agotados. Este hombre peleó toda la noche y no pasaba nada. No se rendían, ninguno de los dos. Pero dice que este hombre misterioso en un momento tocó, versículo 25. Dice tocó, nada más tocó. Tocó la coyuntura de la cadera de Jacob y ésta se dislocó. Solamente un toque. Le hizo así nomás. ¡Pip! Y Jacob cayó al suelo con la cadera dislocada. ¿Quién era este hombre? Extraño, misterioso. No era Goku, como dicen por acá. Entonces el versículo 26 dice que este hombre misterioso le decía, suéltame, que ya está por amanecer. Jacob no quería dejar de pelear y peleaba y peleaba y peleaba y peleaba porque Jacob pensaba que él siempre salía con la suya, porque Jacob siempre salía adelante con sus propias fuerzas, porque toda su vida Jacob estuvo viviendo con su propia astucia, con su propia fuerza, con sus propios planes. Jacob nunca necesitó ayuda de nadie. Él se valía por sí mismo, era autónomo. Y él por eso peleaba y peleaba y peleaba porque él quería vencer, pero no podía vencer. Y este hombre misterioso le dice, Jacob le dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Jacob notó que había algo extraño acá, que este hombre no era un simple humano común y corriente, porque le tocó la cadera y con el puro toque lo dejó mal, y además le dice, bendíceme.
Jacob le dijo eso porque se dio cuenta que este hombre misterioso no era un simple mortal. Había algo divino en este hombre, por eso le dice, bendíceme, bendíceme. Y este hombre misterioso le preguntó, ¿cómo te llamas? No porque no supiera su nombre. Este hombre misterioso sabía quién era Jacob, pero se lo preguntó porque el nombre Jacob significaba algo. Jacob le dijo, me llamo Jacob. Entonces este hombre misterioso le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. Qué impresionante eso. Este hombre le acaba de revelar, estás frente a frente con Dios, estás peleando contra Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y Jacob quedó obviamente extrañado con eso y le dijo, ¿y tú cómo te llamas? ¿Quién eres tú? Y este hombre misterioso le responde, ¿por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Y Jacob se dio cuenta de lo que había pasado, versículo 30. Y por eso le puso a ese lugar como nombre Peniel, que significa cara de Dios. Porque él mismo dice, he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Jacob se dio cuenta, peleé con Dios, me agarré a combos con Dios y estoy vivo y no me pulverizó, me hizo así nomás un toque. Me pudo haber aplastado solamente con ese toque. Jacob se dio cuenta de lo impresionante que acaba de pasar. Me enfrenté en una pelea a combos con Dios y en vez de haberme exterminado, me bendijo. He visto a Dios cara a cara y estoy vivo. Eso fue lo que concluyó. Qué impresionante este encuentro que tuvo Jacob. Dice que después de este encuentro, cuando salió el sol, Jacob se fue cojeando. Se fue cojeando. Y ese es el recuerdo que Dios le puso para toda la vida, para que se dé cuenta quién es Dios. Para que se dé cuenta que Dios le pudo haber hecho así, pudo haber desaparecido, pero no lo hizo. Esa pequeña herida que quedó para siempre en la vida de Jacob era el pequeño recuerdo de que Jacob no es autosuficiente como él pensaba. Jacob no era tan bacán como él pensaba. Ese es el pequeño recuerdo que le recuerda quién es Dios y que Dios es el Señor. Y él no le quedó otra que quedar de rodillas ante Dios por la cadera dislocada, quedó con la cadera herida, cayó al suelo. Dios lo derribó para mostrarle su fragilidad y para derribar su orgullo. A veces Dios tiene que hacer eso con nosotros. Derribar tu orgullo con un pequeño toque, así nomás. Un pequeño toque y te muestra quién es el que manda acá. Quién es el que tiene el poder. El Señor de señores es el que manda, no Jacob. Jacob quería gobernar su propia vida, pero él se dio cuenta que ahí estaba Dios. Derribó su orgullo y aquí además le cambia el nombre. O sea, le cambia la identidad. Le dijo, tú ya no vas a ser más el engañador, el estafador, el que vive con pillería. Tú ahora vas a ser Israel, que significa el que lucha con Dios. Porque ahora en adelante tú vas a tener que vivir la vida luchando con Dios a tu lado. Y eso también nos identifica a nosotros. Si tu vida consiste en valértela por ti mismo, por ti misma, el Señor en algún momento con un pequeño toque te va a derribar tu orgullo, tu autosuficiencia y te va a mostrar que Él es el que verdaderamente manda en tu vida. Y te va a invitar a hacer eso, a que seas tú quien lucha con Dios, junto a Él, que camines con Dios, que estés con Él. Por eso le puso por nombre a este lugar Peniel, rostro de Dios. Y sabemos que quien peleó ahí fue Jesucristo. Quien se enfrentó a combos con Jacob fue Jesucristo. Porque recordemos que Cristo es la imagen visible de Dios que es invisible. Recordemos que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y que el mismo Cristo dijo, antes de que Abraham, antes de que Isaac, antes de que Jacob fuera, yo ya existía. Cristo conocía de cerca a Jacob, de hecho peleó con él. De alguna manera como que Jesús le siguió el juego. Dijo, ya, peleemos. Le siguió el juego. Como cuando un niño pelea con su padre. Como cuando un niño echa una carrera corriendo con su padre. En general los papás hacen como que le gana el niño. Los papás como que corren más lento para que el niño salga corriendo y piense que ganó.
Pero cuando el papá corre y usa todas sus fuerzas, lo sobrepasa. Una pequeña muestra de su poder. Dios hizo eso. Dios jugó de cierta manera, como un padre juega con su hijo, estuvo con Jacob, pero para darle una lección. Porque la intención de este hombre misterioso, que era Dios mismo, que era Cristo, la intención no era herir o matar a Jacob. La intención era darle una lección, nada más. Por eso, de cierta manera, como que cayó en su juego. Pero le dio una muestra de quién era. Bueno, finalmente después Jacob se encuentra con Esaú, su hermano, y se reconcilian milagrosamente. Después, al final, mucho más adelante, Jacob, cuando vuelve a este lugar donde había visto a Dios por primera vez, la escalera, dice que volvió a este lugar, dice que construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino. Ahora sí podemos decir que este Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora sí, Isaac ya no podía decir nunca más el Dios de mi padre. Ahora Jacob podía decir, ahora este es mi Dios también, porque estuvo conmigo siempre, siempre estuvo conmigo. Y así como Dios se presenta más adelante después de esto, siempre Dios se presenta como yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, incluye a Jacob ahora. Así también Dios se quiere presentar como tu Dios también. Así Dios también va a ser no solamente el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, sino también el Dios tuyo. Dios también va a poder decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de Benjamín, y de Carlos Leighton, y de Edwin, y del oso, y de Karen, ¿cierto? Esa es la idea, eso es lo que quiere el Señor, ser tu Dios también. Pasando ya al punto final. ¿Se ha manifestado Dios a tu vida? ¿No te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí? Jacob no lo vio, hasta peleó con Dios y no se dio cuenta. ¿Hasta cuándo vas a seguir tú peleando contra Dios? Deja de resistir. Jacob resistió hasta el amanecer, resistiéndose a Dios. No podemos caer en eso. Deja de resistir ante Dios. Entrégate. Y dobla tus rodillas ante Dios. En todo caso, si no lo haces, Él se va a encargar de con un pequeño toque derribarte. Jesús dijo, yo soy el camino. Él es la escalera que necesitamos, la escalera que vio Jacob. Dentro de esta vida tan ajetreada, llena de problemas, llena de angustia, Jesucristo es el camino que sana todo eso y que le da verdadero sentido a tu vida. Jesús es el camino para que puedas llegar a Dios. Dentro de los caminos de la vida, que son difíciles de andar, que no tienen salida, Jesucristo es la salida. Lucha con Dios, lucha la batalla de la fe, porque solamente en Cristo hay victoria sobre el pecado, sobre la vida y sobre la muerte. No te soltaré hasta que me bendigas, dijo Jacob, que esa sea nuestra actitud también. Entonces sacamos de acá, de esta historia que vimos, pensé al menos en un resumen de 3 aplicaciones. 1, Dios puede transformarte, Dios puede cambiar tu identidad y el propósito de tu vida. Por eso lucha con Dios, camina con Dios, porque solamente Él puede cambiarte y darte una nueva identidad. 2, solamente en Dios, solamente en Cristo hay esperanza, hay bendición y refugio en esta vida desolada. Y 3, Dios cumple sus promesas, aunque a veces demora, Dios no tiene apuros, pero Dios cumple. Abraham esperó 25 años, Jacob esperó toda su vida. A los 40 años Jacob conoció a Dios recién. Dios cumple sus promesas de salvar a todo pecador arrepentido y guiarlo, por muy torpe que sea, hasta la eternidad, al encuentro con Él. Por Cristo, el único camino y escalera al cielo. Oremos al Señor por eso. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres tan grande, nosotros tan pequeños, tan insignificantes, tan imperfectos como Jacob. Nuestra familia es disfuncional, nosotros mismos somos disfuncionales, Señor. Pero tú llamaste a Jacob con todo esto, lo llamaste por gracia. Así, Señor, también te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que no merecemos tu favor, no merecemos tu gracia, pero tú eres Señor y Dios de los pecadores arrepentidos, Señor. Concédenos el arrepentimiento
y concédenos caminar contigo siempre, toda tu vida, y no resistirnos, no pelear contigo, sino pelear junto a ti, teniéndote a ti en nuestra vida, Señor. Te lo pedimos